Bueno, voy a hablar de dos monitores que hacen conjunto a un montón de monitores que existen para el monitoreo hemodinámico. Eh, Son de los, más que nada el Volume View, que es de los más nuevos. Eh, pero si hablo solamente de los dispositivos, me voy a quedar muy corto. En realidad lo que tenemos que hacer es entender qué es lo que tenemos que monitorear y cómo interpretarlo para poder llevar a cabo un buen monitoreo hemodinámico. Entonces, la atención del paciente crítico requiere del manejo del sistema cardiovascular y del equilibrio del medio interno, por lo cual es necesario el monitoreo hemodinámico. Este nos permite determinar la necesidad de administrar fluidos y su respuesta terapéutica. O sea, también nos sirve para guiar tratamientos. Necesita la determinación de parámetros estáticos y dinámicos que analizan el gasto cardíaco, la presión de pulso, medidos mediante métodos invasivos, mínimamente invasivos y no invasivos. Eh, También la variabilidad de la presión de pulso y del volumen sistólico constituyen nuevas variables útiles en estos procesos. Eh, Haciendo un breve repaso de fisiología, el objetivo fundamental del sistema cardiovascular es transportar la fuente de energía desde el intestino al hígado y el oxígeno desde los pulmones a todos los órganos para su metabolismo. No menos importante es la retirada de los productos de desecho del metabolismo y su conducción hacia pulmones, riñones e hígado para su excreción. El aporte a los tejidos debe adaptarse de forma constante a las diferentes y siempre cambiantes demandas metabólicas del organismo. Entonces, eh, no podemos no hablar de monitoreo hemodinámico si no hablamos de el gasto cardíaco. Podremos definirlo como el volumen de sangre eyectado desde el corazón en cada minuto y es un determinante fundamental del transporte de oxígeno a los tejidos. El gasto cardíaco en litros por minuto va a estar dado por la frecuencia cardíaca, por el volumen sistólico. En un adulto normal de 70 kilos y en reposo, el gasto cardíaco suele ser de entre 5 a 6 litros por minuto. Es aproximadamente 0,07 litros por cada 70 latidos y puede incrementarse hasta más de 30 latidos por minuto durante el ejercicio extremo. El gasto cardíaco aumenta en proporción al tamaño del individuo, por lo que habitualmente se presenta indexado según el área de superficie corporal, que sería el índice cardíaco, y corresponde al gasto cardíaco por metro cuadrado de superficie corporal, que ronda en un valor normal de 2,6 a 3,2 litros por minuto por metro cuadrado. Bien, en este cuadro vamos a encontrar todos los parámetros que vamos a monitorear con estos dispositivos. Algunos sí se pueden, otros no. Como está descrito acá, el gasto cardíaco de 4 a 8 litros por minuto. El índice cardíaco, que va de 2,5 a 3,5 litros por minuto por metro cuadrado. El volumen sistólico, que es de 60 a 100 mililitros por latido, y es la sangre que se eyecta el corazón en cada contracción. El índice de volumen sistólico, que después vamos a ver el valor que tiene, de 33 a 37 mililitros latidos por metro cuadrado. La variación de volumen sistólico, que debe ser menor al 10%. La variación de la presión de pulso, que obviamente va a modificarse con la ventilación mecánica, y ahí habla cómo con la ventilación mecánica aumenta hasta un 15%, y si se hace valsalva, puede aumentar hasta un 50%. También el índice de resistencia vascular sistémica, que ronda entre los 1500 y 2500 DINAS, que nos van a arrojar, por ejemplo, el Volume View, la presión arterial media, el DPD y el DT, que no lo da ninguno de estos dos monitores, la presión venosa central, que va de 1 a 1,6, de 1 a 6 milímetros de mercurio, y la presión capilar pulmonar y la presión arterial pulmonar, que los monitores no nos lo van a brindar, sí lo brindaría un catéter
en la arteria pulmonar o un catéter de Swan-Ganz. Bien, pero todos estos valores que nombramos son en una persona sana. Nosotros nos encontramos trabajando con pacientes enfermos. Por ende, el enfermo crítico presenta demandas de oxígenos anormales debido al proceso, los procesos de la enfermedad, por lo que el valor de gasto cardíaco por sí solo no es suficiente para valorar el estado de la función cardíaca y la situación hemodinámica del paciente. Si lo asociamos a otros valores que nos aporten información sobre los determinantes de gasto cardíaco y el equilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno, podremos tener una idea más exacta de lo adecuado o no de la función cardíaca global. Bueno, acá un cuadrito de cómo se distribuye el gasto cardíaco: el 5% para el corazón, el otro 15% al cerebro, el músculo 20%, riñones 20%, hígado 25% y el resto 15%. Bien, y lo que tenemos que aprender a comprender también son los determinantes del gasto cardíaco y el volumen sistólico, que va a estar dado por la precarga, la poscarga y la contractibilidad. La precarga y la contractilidad son directamente relacionados con el volumen sistólico, y la poscarga tiene una relación inversamente proporcional. Eh, y acá a la derecha tenemos cómo se calcula el volumen sistólico, que es la precarga por la contractilidad dividido la resistencia vascular sistémica, o la poscarga, que es igual a la presión que tenemos en la aorta cuando el corazón produce una contracción, la resistencia que se lo pone. Entonces, la precarga es la longitud de las fibras miocárdicas al final de la diástole, o sea, antes de la contracción, o el volumen ventricular al final de la diástole. Y la precarga debería considerarse como una valoración semi-cuantitativa que engloba todos los factores que contribuyen al estrés o tensión eh, pasivo de la pared ventricular al final de la diástole. Bueno, está determinada por la ley de Laplace. Laplace describió cómo calcular. Parece que eso ya nos excede para esta clase. Con respecto a la precarga, es la relación entre el retorno venoso y la función cardíaca. Va a determinar los valores de la presión venosa y el gasto cardíaco del momento. Un aumento en el retorno venoso producirá un aumento del gasto cardíaco en un corazón sano, y la presión venosa se mantendrá en límites normales. Por lo contrario, en una situación con fallo cardíaco, el corazón no podrá asumir todo el contenido sanguíneo que le llega, lo que producirá un aumento de la presión en la aurícula derecha, o sea, la presión venosa central, y una disminución del retorno de venoso debido al descenso en el gradiente de presión entre el sistema venoso y la aurícula derecha, así como un descenso en el gasto cardíaco. Que la precarga se reduce por la hipovolemia y por la PIP. Luego, la poscarga correspondería al estrés o a la tensión encontradas por las miofibrillas del ventrículo izquierdo cuando se contraen contra el volumen al final de la diástole, justo antes de que se produzca el acortamiento. También la ley de Laplace vuelve a describir la relación entre las determinantes de la tensión de la pared ventricular o la poscarga mediante la ecuación. Causas de aumento de poscarga. En el ventrículo derecho, la poscarga aumentada puede verse un aumento del volumen del líquido extravascular pulmonar, la hipertensión o embolia pulmonar, la ventilación por presión positiva, las transfusiones de sangre y los espasmos vasculares pulmonar reversible. En algunos casos, la hipertensión pulmonar puede disminuirse cambiando el inotrópico que se está utilizando por otro con mayor efecto vasodilatador pulmonar, como utamina o milrinona. Se debe corregir también la hipercamia, la acidosis, que aumenta la resistencia vascular pulmonar, y a su vez debe optimizar el volumen corriente y la PIP, ya que ambas aumentan la presión de la arteria pulmonar. Bien, a nivel de ventrículo izquierdo, el aumento de la poscarga que provoca una reducción del gasto cardíaco puede deberse al aumento de la resistencia vascular sistémica, aunque a veces puede ser un mecanismo compensador para mantener la presión de perfusión de los órganos. Otra causa de aumento de la poscarga del ventrículo izquierdo es una obstrucción en el tracto de salida del VI, eh, como una estenosis aórtica, o de forma dinámica, como puede ocurrir en los pacientes con hipertrofia ventricular izquierda, que hay aumento de la contractilidad y el aumento de la frecuencia cardíaca por inotrópicos, lo que acorta el tiempo de llenado diastólico.
En caso de gradiente aumentado, una disminución de la dosis de inotrópicos o incluso una suspensión puede mejorar el cuadro. Con respecto a la contractilidad, se define como la capacidad intrínseca de la fibra miocárdica de acortarse, independientemente de la precarga y la poscarga. Se ve influida por las concentraciones de calcio intracelular, el sistema nervioso autónomo, los cambios humorales y los agentes farmacológicos. Entonces, ¿por qué monitorear? Y una de las causas es para evitar el síndrome de bajo gasto cardíaco. Hay un montón de causas que producen síndrome de gasto cardíaco y un montón de shocks que se pueden diagnosticar con los parámetros que nos brindan estos dispositivos que utilizamos para monitorear. Entonces, el síndrome de bajo gasto cardíaco comprende un conjunto de signos y síntomas determinados por la incapacidad del sistema cardiovascular de satisfacer la demanda metabólica tisular debido a un bajo volumen minuto. Es una complicación frecuente en la cirugía cardíaca y abarca un gran espectro en su presentación, desde un cuadro de corta duración, controlable con drogas vasoactivas e inotrópicas, hasta un shock cardiogénico refractario de gran mortalidad. Y hay diferentes causas que alteran todos los determinantes que nombramos anteriormente, eh, que nos pueden llevar a sospechar eh, este síndrome o cualquier patología que produzca bajo gasto. Por ejemplo, pueden disminuirnos la precarga, la hipovolemia, el sangrado aumentado, el taponamiento cardíaco, la ventilación con presión positiva, la dilatación ventricular derecha y los neumotoras a tensión. Nos puede aumentar la poscarga, un aumento de la resistencia vascular sistémica, la sobrecarga de volumen, la distensión ventricular, la obstrucción del tracto de salida del VI, la hipertensión pulmonar. Nos va a alterar el ritmo y la frecuencia cardíaca, la taquicardia con reducción del tiempo de llenado cardíaco, la sincronía auriculoventricular, la bradicardia, las arritmias auriculares con pérdida de la contracción auricular y las arritmias ventriculares. La disminución de la contractilidad por la fracción de eyección del ventrículo izquierdo inadecuada, de reperfusión, revascularización incompleta, complicaciones en las anastomosis, espasmo de la arteria coronaria nativa o del injerto y el infarto agudo perioperatorio. La hipoxemia, la hipercamia, la acidosis y el aumento de la poscarga. Y por último, la disfunción diastólica, producto de todos los tipos de shock, la sepsis, los síndromes bajopléjicos, las reacciones anafilácticas, las insuficiencias suprarrenales y las reacciones, las alergias a la protamina. Bien. Durante mucho tiempo, para estimar el gasto cardíaco, lo que se utilizó fue eh, los catéteres de la arteria pulmonar, el catéter de Schwann-Ganz, eh, pero fue reemplazado por un montón de métodos que existen, que entre estos se encuentra el vigileo o vigileo y el volume view. Y en la mayoría de los trabajos que leí, el objetivo de buscar estos nuevos métodos es que sean lo menos invasivos posibles, que sean continuos, que sean fiables, reproducibles, cómodo tanto para el paciente como para el profesional, que sea exacto y con los mínimos efectos secundarios posibles. Entonces, uno de los que se creó fue el vigileo, el cual es un monitor compuesto por un sensor que se llama FlowTrack, que es el sensor que vemos abajo, y el monitor de vigileo. Lo que hace es analizar el contorno del pulso arterial sin necesidad de realizar calibración externa. La calibración es reemplazada por factores de corrección que dependen de la presión arterial media y utiliza medidas antropométricas: la edad, el sexo, la altura y el peso. Utiliza un algoritmo, o sea, reemplaza en la fórmula para calcular el gasto cardíaco a la frecuencia cardíaca desde la que utiliza la frecuencia de pulso en vez de utilizar la frecuencia cardíaca, y el volumen sistólico lo reemplaza por un algoritmo. Se basa en el principio de que la presión de pulso es directamente proporcional al volumen sistólico e inversamente proporcional a la distensibilidad aórtica. Y el beneficio que tiene, que después voy a nombrar beneficios y las cosas no tan beneficiosas que tienen, es que solo necesita un catéter de la arteria renal. Perdón, me equivoqué.
de la arteria radial, quise decir. Bien, lo que nos va a brindar, o sea, de lo que se encarga el FlowTrack, que es el dispositivo que va junto al vigileo, que es el que permite la muestra continua de la variación del volumen sistólico, eh, refleja de un modo más preciso los cambios físicos que se producen durante la administración de vasopresores en los pacientes de alto riesgo, y el ajuste automático del tono vascular reconoce y se adapta a un número mayor de estados del paciente, incluso en pacientes hiperdinâmicos y durante el uso de vasopresores. Y bueno, ahí vemos cómo grafica la variación de pulso. Bien, otra utilidad que va a tener es en la reposición de volumen guiada por objetivos que se utiliza en los pacientes en shock. Eh, Más adelante lo vuelvo a nombrar a esto, pero se trata de administrar fluidos de 200 a 250 mililitros en 5 a 10 minutos y ver si el volumen sistólico se aumenta en un 10%, entonces nos encontraríamos frente a un paciente que responda a ese volumen. Si el paciente no responde a ese volumen, estamos frente a un paciente no respondedor y la administración de líquidos deliberadamente va a llevar a complicaciones y a ningún tipo de beneficio para ese paciente, produciendo acidosis hiperclorémica, hipernatremia, lesión renal aguda y edema pulmonar, y está comprobado que aumenta la mortalidad del paciente. Bien, entonces como decía, repetimos, nos brinda el gasto cardíaco, el volumen sistólico, la variación de volumen sistólico y la resistencia vascular sistémica. Y si además se administra el preset, que es un catéter de oximetría, nos puede brindar la saturación venosa central. Y así podremos detectar cambios y tendencias. Y como les comentaba, necesitas un catéter radial, la mayoría de las veces se utiliza radial, pero también puedes usar femoral. El FlowTrack es el sensor que va conectado al monitor. Y por otro lado, el catéter de oximetría, que es en una vía central. Ahí el dibujito lo muestra en una mano, pero necesitas una vía central. Preferentemente yugular o subclavia. Bien. Acá solamente repito los parámetros que podemos eh, evaluar y los parámetros que específicamente el vigileo nos da. Esto viene en el manual del monitor. Estos son los valores eh, normales que el monitor dice que debemos controlar en el paciente. Son los mismos que nombré anteriormente. Bien, y por otro lado, un dato que nos aporta el, el vigileo es la utilidad de la variación del volumen sistólico, y es, si nosotros tenemos una variación del volumen sistólico mayor al 13%, nos estima que nuestro paciente necesita aporte de volumen, pero si esta variación no está por arriba del 13%, tenemos que observar el índice de variación del volumen sistólico y nos va a decir que si esta variación está entre 40 y 50 y nuestro paciente está hipotenso, lo que va a necesitar son vasopresores. Si este índice está abajo de 40, vamos a necesitar inotrópicos, y si está arriba de 50, es un estimador de sobrecarga de volumen, hay que utilizar diuréticos. Bien, las ventajas es que como en contra del LIDCO y del PICO, que son otros monitores que trabajan para valorar los mismos parámetros, no necesita calibración. No necesita calibración externa. Los otros necesitan una calibración de cada 8 o 24 horas. Este no la necesita, entonces es mejor para
es más práctico para utilizar tanto en quirófano como en la terapia intensiva. Las limitaciones que tiene es que en pacientes obesos con un IMC mayor de 30 nos va a arrojar datos incorrectos porque tiene una alteración en la distensibilidad arterial. Y también la medición de la variación de volúmenes sistólicos altera en las arritmias severas, en la respiración espontánea y en el tórax abierto. Y se recomienda que la frecuencia cardíaca sea inferior a 150 latidos por minuto y la frecuencia respiratoria sea inferior a 35 respiraciones por minuto, para que la lectura sea correcta. Está en Pepe, contraindicado. una, Sí, Marcelo. una, una acotación que veo que Sí. no está ahí puesto. Vos, este tipo de monitores, ¿lo podés poner en un paciente que viene inestable pero no ventilado? Eh, sí, creo que había No. algo en los trabajos de investigación, o sea, decía que lo O habían sea, estudiado, no decía que no decía que no se puede. Decía es que que- hay trabajos, por ejemplo, hechos, o sea, que dice que Vigileo no se puede usar en tórax abierto, pero encontré, por ejemplo, un trabajo que hablaba era todo en pacientes con tórax abierto y que los valores no estaban tan erróneos, pero bien, no tiene indicación como en una cirugía cardíaca a tórax cerrado. pero paciente no ventilado. Es un sistema que funciona con la interacción corazón-pulmón en un paciente ventilado. Siempre con un paciente ventilado, con un BT específico. No te podés ir ni muy restrictivo en el BT, ni tampoco te podés ir a ventilarlo con 12 mililitros kilo, ¿sí? Que creo que están los estudios hechos y todo preseteado con 8 mililitros, que entre 6 a 8, 8 8. mililitros kilo. Yo leí 8. Entonces, siempre tienen que estar en ventilación mecánica con un seteo de 8 mililitros kilo. No puedes hacer una ventilación, no sé, en un paciente con un distrés, porque se lo seteas de una forma que ya empieza a cometer errores. En cuanto a las limitaciones, te hago esta aclaración por las limitaciones que Sí, no figuraba mencionado. Tiene que ser un paciente ventilado y con una ventilación con un mililitros kilo de 8. No te puedes ir ni muy alto ni muy bajo. sí, Y en el tórax abierto, si bien no está hecho para esto, sirve cuando tenés un basal, ¿viste? Vos tenés el tórax abierto y los parámetros los vas viendo con un basal y vas viendo cómo se va modificando. Pero no puedes comparar unos datos con el tórax cerrado y después le abran el tórax y esa tendencia de tórax cerrado abierto no te dice nada. Pero sí, claro. si lo empezaste a medir con tórax abierto y vas viendo cómo se va, cómo es la dinámica, por ahí te sirve. Bueno, nada, Bien, esa aclaración nomás. Seguí, bien, Pepe. bárbaro. Eh, Está contraindicado en pacientes con insuficiencia ventricular izquierda. Eh, Hay deficiencia en la lectura de la medición de gasto cardíaco con corazón artificial, en dispositivo de asistencia ventricular, cuando se utiliza balón de contrapulsación aórtico, cuando hay arritmias graves y persistentes, cuando se utiliza la solución vasoplégica, cuando hay vasoconstricción severa y también en pacientes pediátricos. Bien, todo eso sobre Vigileo. Y por otro lado, el otro monitor es el VolumeView. Realmente es digamos, como una forma mejorada del Vigileo que aporta otro tipo de datos de más reciente descubrimiento que el Vigileo no los daba eh, y funciona por termodilución transpulmonar, que ahora más adelante explico qué es la termodilución, cómo lo hacemos. También nos va a brindar el volumen sistólico, la resistencia vascular sistémica, la variación de volumen sistólico, el índice de variación, la PVC, y también se puede cuantificar el edema pulmonar con el índice de agua pulmonar extravascular, que el valor normal va de 3 a 7 mililitros kilo. Y también nos va a brindar el índice de permeabilidad vascular pulmonar. Em, También nos da el volumen telediastólico global, que es un marcador de precarga,
que el valor normal va de 300 a 800 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal, y la presión de eyección global. Como vemos a la derecha, eh, está constituido por un monitor que tiene dos entradas. Por un lado va a ir un catéter, una vía central yugular o subclavia, que va a tener un tipo de catéter especial que nos va a permitir hacer la termodilución, y tiene un traductor que va al monitor y ahí nos va a brindar datos como, por ejemplo, la presión venosa central. Y después conectamos una vía arterial de grueso calibre, que tiene que ser de la arteria femoral, es lo que recomendaban, em, que también va conectada al monitor. Bien, en el algoritmo utiliza esta ecuación de Stewart-Hamilton para estimar el gasto cardíaco del volumen sistólico, que utiliza la temperatura, el volumen inyectado, una constante y el área de termodilución. Lo que utiliza en la interfaz tenemos que suministrarle los datos del paciente, que es la altura, la edad, el peso y el sexo. Una vez que tenemos estos datos, también lo que podemos hacer, y el beneficio que tiene, a diferencia del vigileo, es que cuando nosotros administramos, eh, cualquier factor que nos pueda producir una alteración en todos los parámetros que vemos, eh, por ejemplo, decimos que vamos a administrar inotrópicos, y a partir de ese momento el aparato te hace una curva de tendencias en las que te muestra si luego de la administración hubo modificaciones en el gasto, en el volumen sistólico, en el índice de variación, en la saturación venosa central. Lo mismo si administramos PIP, si aumentamos o la bajamos, si hacemos tren de Lemburg, si administramos líquidos o sangre. En esta interfaz es como te muestra las diferentes tendencias, cómo fueron modificándose a lo largo del tiempo. Y esta es la interfaz principal, la que vas a ver en la mayoría de tiempo durante el procedimiento, que te muestra todos los parámetros que nombramos anteriormente, eh, como el índice pulmonar de líquido extrapulmonar, la resistencia vascular, la variación de volumen sistólico, la presión arterial media, etc. Bien, y en general, con estos dos monitores, lo que nosotros podemos hacer es una estimación de qué le puede estar pasando a nuestro paciente. Esta es la utilidad que tiene. Poder determinar si el paciente se encuentra frente a un shock cardiogénico, un shock hipovolémico, o un shock distributivo, qué tipo de shock distributivo, eh, monitoreando el gasto cardíaco, la presión arterial media, la resistencia vascular sistémica, la PVC, y bueno, la presión capilar pulmonar y la presión de la arteria pulmonar. Estos monitores nos lo brindan, pero sí nos brinda el resto de los datos y la saturación venosa central. También nos va a brindar el índice cardíaco, que el índice cardíaco, eh, como anteriormente nombré, en el índice de variación de volumen sistólico, nos va a guiar al tratamiento y a la reposición de volumen. Este algoritmo nos muestra cómo, con respecto a un valor del índice cardíaco, en este caso dice si el índice cardíaco aumentó un 10% luego de la administración de líquidos, o cuando a un paciente se le levantan los miembros inferiores, si el paciente responde o no. Y a partir de otros datos, como un ecocardio, para ver si la contractilidad es correcta, con el valor de la presión arterial media y el índice de resistencia vascular sistémica, vamos a poder dirigir si nuestro paciente necesita una infusión de volumen, vasopresores, inotrópicos o la restricción de volumen y o diuréticos. También lo mismo va a pasar si el paciente tiene un índice cardíaco mayor a 2,5 litros por minuto por metro cuadrado. Comienza el algoritmo y nos va a terminar brindando la información de si vamos a necesitar vasopresores, administrar líquidos o restringirlos. Listo.
¿Alguna pregunta? Marce, ¿algo para aportar? No, muy bien, Pepe. Son monitores bueno, nosotros lo usamos, así que saber cómo funcionan y son todos muy parecidos, no tienen mucha. Y que no los tengamos en el hospital no quiere decir que a la vuelta de la esquina no se usen. Así que creo que hay que tener nociones básicas de cómo funcionan, para qué, y ser criteriosos cuando lo vamos a usar e interpretar, cómo interpretar los datos, cuando no te sirve. Porque el día de mañana, en unos meses, ustedes van a estar en un quirófano, en una institución privada, y se les puede ofrecer comprarlo y con criterio y saberlo usar. Así que están buenos este tipo de clases para que vayan viendo las cosas que se pueden usar. Cuando los chicos vayan a rotar a clínicas privadas en Buenos Aires, eh, van a ver las cosas que se usan y que acá se pueden implementar. Así que Pepe, Marce, muchas gracias, muy, muy linda. Decime, yo acá en Moneda moneda. tengo algo para aportar simple a eso, que por ahí suelo decir a los chicos en algunas guardias, que sin tener toda esa monitorización, nosotros tenemos algo ahí en quirófano, que la variación del volumen sistólico no es más ni menos que la variabilidad de la presión del pulso, y ya ahí con un catéter arterial o simplemente con la curva del plastimógrafo, nosotros podemos estimar más o menos si un paciente está con falta de volumen o no, viendo esa variación, la misma que ahí habló el Pepe, y es algo que tenemos más al alcance nosotros en un quirófano. Eh, Así que eso se puede ver en la práctica diaria, estimar más o menos, ni más ni menos el sábado nos tocó con Ezequiel, un paciente que le faltaba volumen y tenía una variabilidad, una diferencia muy grande en la plastimografía nada más. Así que sin tener eso, digamos, todos estos aparatos que no hay, se puede estimar muy fácil y en quirófano con estas dos cosas, básicamente. Sí, Y perfecto. eso que Sí, decías sí, vos, sí tenemos en el hospital de moneda. En el hospital tenemos. Se usan para los cardios nada más. Que bueno, que esto ahora abierto y ah, demás, con sus pros y contras, pero están. Sí, lo que vos decís, si bien no es lo mismo que la variabilidad del volumen sistólico, pero sí la variabilidad de presión de pulso, y en alguna de las máquinas lo tenemos, y te lo toma de forma automática. No es, creo que es 15 el valor de corte y no es 10 como o 13 la variación de volumen sistólico, pero sí, inclusive a simple vista se puede ver, y cuando no te lo da el monitor se puede medir. Vos le ponés en los monitores más viejos, lo ponés la corrida sí, rápida y ponés a medir las amplitudes, y después lo tenés que hacer el cálculo. Hay un cálculo matemático donde vos vas poniendo cuánto te da la máxima amplitud de la presión sistólica, de la mínima, y así vas rellenando la formulita y te da el valor en porcentaje. Que está bueno, eso lo podemos implementar, es medio... por ahí tardás un poquito más, casero. pero a fines académicos está bueno. Y después lo que decís de la variabilidad de la pletismografía, que también está validado, y nosotros no tenemos el aparato, pero bueno, es lo mismo. Vas viendo que las amplitudes son muy discordantes con la inspiración y la expiración, y también puedes tomar conducta con eso. Sí, eso es así. Bueno, Y y eso es importante de lo que vos decías de los criterios para hacer estas mediciones, que el paciente esté relajado, que no tenga ninguna patología pulmonar, que esté ventilado en realidad es ventilación protectiva entre 6 y 8 mililitros, creo que los trabajos se hicieron con 8, y bueno, y que el tórax obviamente no esté abierto, porque ahí perdés información. Vos justamente lo que necesitas es ver qué variabilidad hay con un tórax cerrado y con una presión positiva del respirador, para ver si es un paciente que necesita o no líquido o si necesita droga. Entonces, por eso es lo que le decías a Pepe más hace un rato. Por eso no se hicieron con tórax abierto. perfecto. Gracias, Moneda. Bueno, en el hospital después, Gonza, ¿vos sabés si alguna de las máquinas nuestras nos da la variabilidad de volumen sistólico, de presión de pulso? La Dragon 9 hace.
La Dragger, bueno, Las porque dos, Dragger Atlan. La 6 también. La Mindray también la marca. la Mindray, sí, la Mindray lo da. Sí, sí. Pasa que las Mindray ahora no están funcionando ninguna de las dos, pero las dos Dragger que están en funcionamiento ahora tienen. Y bueno, y recordar que la variabilidad aumentada, más de 15, no es que necesita líquido precisamente, sino que va a responder a volumen, que son dos cosas diferentes. Que va a responder a Tal cual. volumen. Eso es lo que, y generalmente se correlaciona con que necesita líquido. Pero bueno, eso lo que dice es que va a responder a volumen. Y muchos le levantan la pierna para ver si la variabilidad esa que marca el monitor disminuye, y eso quiere decir que el paciente, eso confirma esa elevación de las piernas, y ver que la variabilidad baja, quiere decir que el paciente definitivamente va a responder a volumen Sí. y responde a volumen. Hay, Así hay, que hay varias pruebas. Tenés esa de la elevación pasiva de los miembros y después que es con la variabilidad de la presión, y después tenés otra con la capnografía también. Haces una elevación pasiva y esperás a ver el cambio, un entire del cambio de la capnografía. Hay un par que están muy buenos para ver eso. Así que lo podríamos hacer en el óptico, si tenemos para medirlo, y ¿Sí? vas entendiendo un poquito la hemodinámica del paciente. Bueno, Pepe, gracias por la clase.